Hola, ¿qué tal están? El estructuralismo filosófico. Estructura es un concepto que se encuentra en álgebra y en física, en química y en sociología, en geología, en economía y en psicología. Hay, por tanto, un uso del término estructura en el ámbito de diversas ciencias, pero existe también un uso filosófico de estructura, que es el mismo que encontramos en autores como Levi-Strauss, Althusser, Foucault y Lacan. Contra el existencialismo, el subjetivismo idealista y el humanismo personalista, se puede decir que estos autores quisieron eliminar la idea de un hombre creativo, libre, autoconsciente y artífice o creador de su futuro. Este hombre para los estructuralistas no existe. Y en ese sentido, considera el estructuralismo que el hombre creativo y libre está devorado por estructuras biológicas, psicológicas, económicas, lingüísticas, etcétera, que devoran al yo. El estructuralismo, por tanto, supone un abanico de propuestas que confluyen todas en la protesta común contra la centralidad ética, política y religiosa del yo. De esta forma, el estructuralismo podemos decir que pretende explicar al hombre y al explicarlo, pues precisamente proclama al mismo tiempo su muerte. El hombre, desde la perspectiva estructuralista, habría sido víctima de las ciencias humanas, ya que estas solo serían ciencias si dejaran de ser humanas. En cuanto al estructuralismo filosófico propiamente dicho, se puede decir que apareció en 1916 en la obra El curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure, y exactamente a partir de la concepción de la lengua como sistema o estructura de desarrollo, en la segunda posguerra, sobre todo en Francia, el movimiento de ideas conocido como estructuralismo, que cuenta entre sus más prestigiosos representantes con Claude Lévi-Strauss para la antropología cultural, Jacques Lacan para el psicoanálisis, Louis Althusser para el análisis marxista de los acontecimientos sociales y Michel Foucault para la filosofía y la historia de la cultura, crearon pues esta corriente filosófica de una manera más sistemática, más profunda y diríamos como algo que ha tenido una gran influencia en el desarrollo de la filosofía en el propio siglo XX. Podemos decir también que el estructuralismo tiene un alcance filosófico porque teoriza, por lo menos, sobre dos grandes temas filosóficos, el yo y la historia. Se puede afirmar que contra el existencialismo y el subjetivismo idealista y el humanismo personalista, doctrinas que exaltan la centralidad de un yo creador, libre, responsable, etc., los estructuralistas proclaman la muerte del hombre en nombre de estructuras profundas e inconscientes como son las económicas, psicológicas, etc. Por ejemplo, dice Levi Strauss en El pensamiento salvaje: el fin último de las ciencias humanas no consiste en constituir al hombre, sino en disolverlo. Igualmente dura, podemos decir que es también la oposición con que se enfrenta el estructuralismo a toda forma de historicismo, en el que se exalta el finalismo, la continuidad, el progreso de una historia humana hecha o concreada, o en cualquier caso guiada por el hombre, y, como dirá Foucault, la historia humana, por ejemplo dicen las palabras y las cosas, es discontinua, no hay progreso, sino solo sucesión de estructuras epistémicas. Por otro lado, afirma también Levi Strauss, solo a un observador que no conozca las reglas que rigen el juego le parecen arbitrarios y nuevos los acontecimientos históricos. Pero no es así, para quien conozca las reglas y también las estructuras de donde provienen las configuraciones de la vida social de los hombres, así como sus productos mentales, esto es, podemos decir también, culturales. En este sentido, se puede analizar lo que significa también la proclamación de la muerte del hombre. Podemos decir que el humanismo y el existencialismo, como por ejemplo el propio de Sartre, exalta al hombre pero no lo explica. En cambio, el estructuralismo pretende explicarlo. Al explicarlo, no obstante, el estructuralismo proclama que el hombre ha muerto. Yo creo que aquí la situación plantea distintos dilemas. Yo creo que el existencialismo humanista de Sartre sí explica lo que es la realidad humana, y eso puede ser complementario de lo que explica el propio estructuralismo. No creo que sean realidades dicotómicas y excluyentes, sino todo lo contrario. Ya, por ejemplo, Nietzsche había afirmado que Dios había muerto, y hoy los estructuralistas afirman que el hombre ha muerto también. Lo habrían matado de alguna manera las ciencias humanas. En ese sentido, se pueden hacer muchísimos análisis.
En cuanto a uno de los grandes pensadores estructuralistas que aplicó el estructuralismo a la antropología, pues no cabe duda de que ese gran pensador es Claude Lévi-Strauss, que aplica el estructuralismo en su antropología cultural. Podemos decir que nació en Bruselas, Lévi-Strauss, en 1908, y tuvo una vida larga, desde 1908 hasta el año 2009, vivió más de 100 años, y se doctoró en filosofía en 1931, y desencantado de la orientación idealista de la filosofía, Lévi-Strauss decidió dedicarse a la antropología y asistió a los seminarios de Marcel Mauss en el Museo Etnográfico de París y aprendió de Mauss a considerar el mundo primitivo como un mundo nada irracional. El encuentro, por otra parte, de Lévi-Strauss con el estructuralismo lingüístico de Jacobson y Trubetskoy será decisivo para él. El éxito de la lingüística estructural no puede dejar de interesar a las disciplinas limítrofes, señala Lévi-Strauss, y estas, desde su juicio, desde su propio análisis, deben comprobar si la aplicación de los métodos que han causado el éxito de la lingüística pueden conducir también a su propio éxito. Lévi-Strauss verificó esta hipótesis en su libro Las estructuras elementales del parentesco del año 1949. Abriendo nuevas perspectivas, abandonó el estudio monográfico, sectorial, de las relaciones de parentesco en una cultura determinada, porque no había llegado a leyes de validez universal, y aplicó el modelo a la lingüística, utilizando estadísticas, conceptos y técnicas lógico-matemáticas. De esta forma, Lévi-Strauss consiguió poner de manifiesto relaciones y estructuras constantes por debajo de la diversidad y de la distinta complejidad de los sistemas de parentesco. Existe, por tanto, una especie de razón oculta, podríamos decir, que está detrás de los sistemas de parentesco y, por ejemplo, partiendo de la idea de que las reglas del matrimonio y los sistemas de parentesco sean considerados una especie de lenguaje, es decir, un conjunto de operaciones destinadas a asegurar determinado tipo de comunicación entre individuos y grupos, y suponiendo que el mensaje está aquí representado por las mujeres del grupo que circulan entre los clanes, las estirpes o las familias. En este sentido, se puede decir que Lévi-Strauss demuestra que la finalidad profunda de las estructuras según las cuales los primitivos construyen sus relaciones de parentesco consiste en impedir que cada clan familiar se encierre en sí mismo. Podemos decir que estos estudios, estos análisis crearon, diríamos, una nueva antropología. También él parte de desarrollar un pensamiento antihistoricista. Y eso explica, por ejemplo, la polémica antihistoricista de Lévi-Strauss. La historia para él no tiene ningún sentido, en ella no hay ningún fin y no se desarrolla de una manera continuada y progresiva. En ella actúan estructuras inconscientes y no hombres que tengan fines manifiestos y objetivos evidentes. Estos no son más que en realidad experiencias. Tampoco existe una ley de progreso que guíe la historia de la humanidad en su globalidad. Cada zona de la historia podemos decir que tiene una secuencia propia. En definitiva, en la historia no puede haber, desde su perspectiva, una mutación real, un progreso realmente desarrollado e innovador. Por el contrario, afirma Lévi-Strauss, existen sociedades frías que no piensan en evolucionar ni intentan transformar sus propias condiciones de vida. También, estas sociedades frías hay que decir que existen en ciertas sociedades primitivas, y esto está contrapuesto por Lévi-Strauss a las denominadas por él sociedades cálidas, las que son civiles y evolucionadas. El actuar humano, para Lévi-Strauss, por otra parte, es un actuar regulado por las escasas normas formales que hacen surgir las formas de vida. La historia humana para él es como una especie de juego de ajedrez cuyas piezas se mueven de acuerdo con lo que indican las reglas. Y también se podría decir que a un observador externo que ignore las reglas, las diversas configuraciones de las piezas sobre el tablero pueden parecerle arbitrarias y siempre nuevas. Sin embargo, no ocurre lo mismo para quien conoce las reglas.
En ese sentido, el pensador estructuralista, el antropólogo estructuralista, el filósofo estructuralista, pretende captar, según Levi-Strauss, las reglas que, engastadas en el espíritu de la humanidad, estructuran no sólo las configuraciones de la vida social o las estructuras de la vida social, sino también la vida de los propios hombres, ya que son también sus productos mentales. En cuanto a la estructura de los mitos, pues, aunque es verdad que a menudo se considera que el mito es un lugar propio de la fantasía y la arbitrariedad, para Levi-Strauss se puede decir que constituye una estructura lógico-formal que da lugar a productos, los mitos, mediante los cuales la mente humana ordena, clasifica y da sentido a los fenómenos. En ese aspecto, pues también cabe decir que Levi-Strauss se dedica a poner en claro no tanto lo que hay en los mitos, sino el sistema de axiomas y de postulados que definen el mejor código posible, capaz de dar una significación común a elaboraciones inconscientes que aparecen en espíritus, sociedades y culturas elegidos entre los más lejanos entre sí. Existe, pues, lo que se podría decir que es una especie de lógica de los mitos. En cuanto a Michel Foucault, pues es un gran pensador que aplicó el estructuralismo a la historia y también desarrolló un estructuralismo filosófico, lógicamente. Fue francés, nació en 1926 y murió por causa del SIDA en el año 1984, prematuramente. Es autor del Nacimiento de la Clínica, del año 1963, y de otras grandes obras, Historia de la locura en la Edad Clásica, 1961, Las palabras y las cosas, de 1966, donde ya pues, aparece de forma más clara el enfoque estructuralista en el estudio de la historia. Y hay que decir que para Foucault la historia no tiene sentido y la idea de progreso es simplemente un mito, por medio del cual el hombre occidental quiere representar su continuo y glorioso desarrollo. Pero esta continuidad en realidad pues no existe. La historia, afirma Foucault, es más bien discontinua y está dirigida o gobernada, podríamos decir, por estructuras epistémicas o epistemes que actúan en lo profundo a un nivel inconsciente. También hay que decir que se puede entender por estructura epistémica o episteme todas las relaciones que han existido en determinadas épocas entre los diversos campos de la ciencia, o en determinada época también en diversos campos de la ciencia. Y Foucault denomina arqueología del saber a la ciencia que estudia esas formas científicas, esas epistemes, esos campos de la ciencia. Y esta es la ciencia que nos hace ver que en la historia no existe en absoluto la continuidad que pretenden los historicistas. Realmente también hay que decir que en Las palabras y las cosas, una de sus obras más importantes, Foucault muestra que en la historia del saber occidental se suceden, podemos decir, sin ninguna continuidad progresiva, tres estructuras epistémicas: la que se conservó hasta el Renacimiento, la que floreció durante los siglos XVII y XVIII y la que se afirmó en el siglo XIX. En cuanto a Jacques Lacan, pues se puede decir que desarrolló el estructuralismo en el análisis de la psicología, en el psicoanálisis concretamente. Jacques Lacan nació en Francia y murió en Francia y vivió entre los años 1901 y 1981. Y pues podemos decir que Lacan no está en absoluto de acuerdo con los que practican el psicoanálisis para readaptar a los individuos a los ritmos y a los estándares de la sociedad actual. Para él es evidente que el objetivo del psicoanálisis es enseñar al sujeto la verdad que se le escapa y lo inmoviliza en una conducta repetitiva o en la repetición. Esta es la razón por la que Lacan regresa a Freud. Freud se puede decir que asumió la responsabilidad de mostrarnos que hay enfermedades que hablan y de hacernos comprensible pues también la verdad de lo que dicen, o de hacernos comprender la verdad. Lo inconsciente habla porque sufre, y cuanto más sufre, más habla. En ese sentido, la tarea del psicoanálisis no consiste en restablecer la relación entre el paciente y la realidad social. No hay ninguna esperanza de reconciliación, no hay lenitivo o curación para la herida humana. La vida no tiene sentido. El sentido puede ser solo algo exclusivamente religioso desde la perspectiva de Freud y de Lacan. El psicoanálisis más bien debe hacer entender al paciente la verdad de lo inconsciente
también de un inconsciente que funciona como un lenguaje estructurado y que los métodos de la lingüística contemporánea pueden ayudar a descifrar. Freud fue el primero que entendió la estructura, por ejemplo, gramatical del sueño. Lacan propone, entre otros temas sugerentes e interesantes, la estructura gramatical del deseo, analizando sus relaciones con la necesidad y la demanda. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.